objetivo, que lo voy a exagerar. Acá un tubo y acá está el otro tubo. En realidad no llegan hasta ahí, sino hasta acá arribita, porque esto es hueco, ¿cierto? Ese tubito, voy a colocarlo acá, no importa. Entonces, ¿qué es lo que hago? Introduzco por este tubo una lechada. Entonces va a salir la lechada y va a ir rellenándose la olla, vamos a decir, con la lechada. Entonces, como acá hay aire, entonces el aire va a salir por este otro tubo. Y entonces vamos a llegar con este volumen de lechada a generar una presión al suelo. Entonces el suelo, imagínense que está acá la excavación, algo así. Se ha hecho la excavación. Esta celda está unida al pilote, por si acaso les voy a mostrar enseguida. Y entonces, esta celda, la voy a pintar. Mejor para que se note el color negro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá se está generando, debido a esa lechada y esa presión, una presión al terreno y la estamos comprimiendo. Entonces acá el terreno va a estar con un cierto bulbo, imagínense 2 veces, vamos a decir, estamos mejorando por la presión que estamos ejerciendo, lo estamos incrementando su capacidad de carga. O sea, el suelo lo estamos generando de que esto esté mucho más compacto. Entonces ganamos, y esta es ganamos capacidad de carga. Y este es el equipo, en la figura derecha, la bomba de inyección, que se tiene que introducir a gran presión para que esto ejerza una fuerza al terreno. Ahí está, o sea, está envuelto, fíjense. Es todo un arte, pero se ha realizado de esa manera porque nuestros terrenos era una arena fina. En Santa Cruz se caracteriza por este tipo de material y que se tenía que ganar carga porque el puente era un puente ferroviario del tren vial y entonces se tenía que hacer las cargas en los pilotes eran bastante grandes, ¿no? Entonces se ha logrado generar una mejor presión al suelo y ganar capacidad de carga. Una idea también era hacer inyecciones con suelo cemento o inyectar cemento, pero ahí hay un problema, ¿sí? No sabemos bien cómo dentro del suelo va a estar homogéneo esa lechada, qué tan seguros estamos. Es bien complicado, en cambio acá se puede estimar con base el diámetro que se tiene del pilote y considerar en base al bulbo de presiones por lo menos en un diámetro de hasta un máximo 2 veces el diámetro, ¿cierto? Entonces, cuando se hace con lechada, yo no sé si se va
va a estar uniforme o no, se van a crear oquedades. Hay una incertidumbre. Entonces, en estos proyectos uno no puede trabajar con esas incertidumbres. Ahí está la máquina con la que se ha hecho la perforación y se coloca con la armadura y luego se lo vacía. La armadura, como ven acá, ya están vaciados las armaduras. Había que hacer ensayos de cross-hole, que son tubos que se colocan. A ver si es que se ve acá. Fíjense en la figura acá, en la figura izquierda, donde están los tubos verdes. Hay unos tubos también, estos tubitos que los voy a indicar. Está este. Ese tubito y este también. Son tubos de aproximadamente 5 centímetros de diámetro y como ven están frente a frente a otro tubo. El detalle es, acá tenemos otro tubo, este con este, para que veamos. Ahí está, más claro. Entonces, este con este, o este con este, o este con este son 1, 2, 3, 4, 5. No, en un diámetro de 1,50. Hay la norma, la ACTM, la 6987, si no me equivoco, que nos dice en los ensayos cross-hole cada cuánto tienen que estar separados estos tubos. ¿Cuál es la idea? Cuando tenemos así estos tubos, lo voy a esquematizar para que ustedes entiendan. Imaginemos que estamos acá el tubo, el pilote, puede ser bien grande, bueno, más o menos, y tenemos acá los tubos, que lo voy a dibujar en color azul. Ahí. Entonces, ¿cómo es que tenemos esos tubos? Imaginemos que vamos a estar acá. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces son tubos por donde se va a pasar, por ejemplo, voy a bajar con una correa, un tipo geófono, un sensor, uno frente al otro. Bueno, entonces estoy pasando uno frente a otro de manera tal de que uno va a ser el emisor y otro es el receptor. Y a través de la velocidad que se transmite de este sonora, de este tipo geófono al otro elemento, se vemos la integridad o si hay fracturas o no en el pilote al haber vaciado, porque como ven ustedes, aquí hay una gran cantidad de armadura y tenemos elementos que tenemos que tener la certeza de que hay continuidad en el vaciado del hormigón. Entonces hay que asegurarse también esa condición de que se genere un elemento homogéneo, ¿no? Entonces ese les voy a mostrar ahí en la normativa. Voy a preparar un pequeño resumen con algunos ensayos que hemos realizado y algunos ejemplos para que ustedes conozcan. También en otro, como les decía, por ejemplo, en la estabilización en Cantú Taní,
usted puede ir a ver allá, se han colocado como 160 pilotes. Y estos pilotes, la idea era, en realidad, estos son pilotes y acá abajo son como contrafuertes. O sea, ¿cuál era la idea? En realidad, para que tengan una idea de cuál era lo que pensaban realizar y ahora están estudiando si van a continuar o no. Son cosas de la alcaldía que ellos tienen que realizar. Entonces acá vienen los pilotes y acá viene como una especie de una pantalla. Y entonces, algo así. Y como este es el terreno, imaginemos que se acá el terreno. Entonces también para darle una cierta rigidez a las columnas, han colocado también pequeños contrafuertes, los cuales también están apoyados en pilotes. Entonces, algo así. Algo así, ¿no? Entonces ahí ven, por eso que ven acá frente a frente pilotes que se tienen y que de alguna manera este es el ingreso por EMA Verde y tiene que ir hasta el otro lado donde está el puente, uno de los trillizos. Acá está la subida a la avenida esta que no sé su nombre y como ven ahí están los pilotes vaciados, ahí con una cierta camisa y que en algunos han colocado, ahí están lo que les decía, los contrafuertes para dar una cierta rigidez. Bueno, eso está ahorita, como están viendo las figuras, en, en ese estado de no acabado la construcción. Seguramente continuarán, no les sabría decir, pero también esto es lo que se realizan con el tipo de pilotes unidos con pantallas para colocar adelante un gran terraplén. Bueno, eso están analizando si van a realizar o no les podría decir, pero ya es una decisión de ellos, ¿ok? Eh, bueno, he tratado de mostrarles entonces un, un, unas pilotes que se han ejecutado en forma real, tanto acá en la ciudad de La Paz como en otro departamento. Ahora bien, voy a entrar ahora a ver la parte también introductoria respecto a la diferencia que nos da en el libro de Brajadas para hablar de las pilas y los pilotes. Las pilas es igual, en la jerga de los puenteros les dicen pilotes, pero hay que un poquito diferenciar el comportamiento y también la rigidez que se tiene, ¿no? Son diferentes. ¿Qué quiere decir? En el libro de Brajadas usted va a leer en la parte de un capítulo, no me lo sé de memoria, creo que es capítulo 12, en el que dice, bueno, pilotes vamos a considerar aquellos que tienen un diámetro de 30 centímetros a 1 metro, que pueden ser prefabricados, que pueden ser de madera, que pueden ser de diferentes materiales que vamos a ver enseguida. Y pilares o pilares de fundación son estos pilotes que se realizan preexcavados de mayores diámetros, es decir, dimensiones mayores a 1 metro, 1,20 m, 1,50 m, como han visto hasta 2 metros. Puede ser un poco más, eso ya depende del problema o de la estructura que se estén ejecutando, ¿no? ¿Para qué usamos los pilotes y cuándo vamos a usar los pilotes? Bueno, acá les voy a mostrar un pequeño listado en base a la figura enseguida que vemos. Transferimos las cargas a través de estratos blandos hacia un estrato más competente para repartir las cargas por fricción. Es decir, en este caso,
antes de que continuemos, acá hay que diferenciar lo que teníamos en el caso de las fundaciones, como ser las zapatas. Nosotros transmitíamos la carga, ¿cierto? Esta es la carga que transmito, la carga normal, más si hubiera momentos, y transmitíamos a través de este elemento que es la zapata aislada, y transmitíamos con base a un valor del terreno en el que decíamos que la presión o la carga que transmito por la carga que transmito por el cimiento tiene que ser menor o a lo máximo igual a la resistencia del terreno, ¿cierto? Y ambas eran por unidades similares, siendo que este valor lo sacábamos a través de ensayos de alguna manera, ensayos in situ, el SPT, el CPT, bueno, entonces pues transmitíamos la carga como una presión al terreno donde estábamos delimitados con este valor. Ok, en el caso de los pilotes ya no ocurre eso. En el caso de acá podemos tener y asimilábamos nuestro terreno, puede estar por acá, y esta era nuestra profundidad de fundación. Ahora, en el caso de los pilotes, eso ya no ocurre, sino que acá tenemos que tener en cuenta que podemos tener estratos y las cargas son mucho mayores y por tanto buscamos, por decirles, un estrato mucho más competente y transmitimos la carga a través de un elemento mucho más esbelto. Por ejemplo, podría ser un pilote Entonces, esta carga que estoy transmitiendo una carga última y que lateralmente, me estoy metiendo como un lápiz en el terreno, el suelo va a generarme o se va a cesar. Y por tanto, podemos indicar de que acá, lateralmente al pilote, podemos tener una fricción. Y por la punta, como la punta es muy más pequeña que el caso de las zapatas, bueno, en el caso de pilotes, tenemos acá dos tipos de formas de transmitir la carga. Entonces acá tendremos una carga que se llama por fricción o por roce entre el suelo y el pilote y una resistencia por la punta. Cuando tengo el estrato muy profundo, entonces a veces solamente trabajamos por fuste. O sea, hay una fricción que existe entre el suelo y el pilote. ¿Por qué? Porque acá tenemos una presión horizontal, ¿cierto? Y hemos estudiado las presiones horizontales que van a actuar. Entonces, estas presiones horizontales hacen que haya una fricción entre el pilote y el suelo. Entonces hay una fricción. Entonces es diferente ahora cómo se transmite la carga al suelo. Entonces, también podemos tomar en cuenta que en ciertos pilotes podemos tener una carga de tracción. ¿Qué quiere decir esto? Si atravesamos, por decirles, un estrato fino, arcilloso, primero lo comprimimos y el estrato arcilloso lo va a tratar de traccionar al pilote. Podemos emplear pilotes para evitar socavación. Enseguida vamos a ver. Podemos proteger
cimentaciones para excavaciones futuras. Podemos emplear cimentaciones en suelos expansivos colapsables. También podemos usar para soportar muros de contención, ¿cierto? Ya hemos visto unos ejemplos anteriormente. Unos estribos de algunos puentes. Entonces podemos colocar acá pilotes. De esta manera, siendo que venga acá, que sea la estructura, y acá tenemos el tipo terraplén que va a venir. Entonces, tenemos acá para colocar, en el caso de muros de contención, que en realidad el estribo también es como muro de contención, compactar al suelo como el jet grouting. El jet grouting es un tipo de fundación que en realidad, ¿qué es lo que se hace? Imaginemos que tenemos una excavación y introducimos un tubo con un, vamos a decir, como chisguete, y que este chisguete comienza a lanzar un mortero a gran presión, ¿no? Entonces se va generando acá lo que se va lanzando a gran presión para que al suelo lo vayamos, vamos a decir, tipo compactando, y vamos a tener posteriormente como si fuera un elemento no es regular, pero que tiene una cierta, podemos considerar algo así, mi terreno y esto va a ser un mortero y al suelo lo vamos a compactar bastante bien, ¿no? Acá, ahí está. Y esto puede tener, igual que un pilote, en algunos casos, a este jet grouting se coloca también al medio una barra para darle mayor rigidez al mortero, una barra de acero, de manera que de manera tal de que este elemento va a trabajar como un elemento mucho más resistente. Entonces esto se usa, por ejemplo, para compactar en terrenos granulares. Imaginemos algo así. Y entonces se realizan como colocar pilotes vista en planta. Entonces lo que estoy haciendo en realidad es que estoy mejorando el suelo de apoyo, compactándolo. Es como si usted quisiera colocar en una caja de arena, vaya colocando lápices y va a ver que llega un momento de que todo se ha compactado y ya no puede ingresar un lápiz más. Entonces este suelo ha sido sumamente compactado. Esa es la idea con el método de el jet grouting, ¿no? El jet grouting, que es, van a encontrar en la bibliografía, hay una gran cantidad de formas de realzar. Entonces, en la figurita lo que le estoy mostrando es justamente lo que decíamos que podemos transmitir por pilotes a pasar estratos blandos hasta llegar a un estrato muy compacto, hacerlos trabajar
con una cierta tracción debido al suelo blando. Si también en algunos casos voy a hincar pilotes y van a estar traccionados, también lo puedo colocar como un determinado anclaje o la fundación de un anclaje. También podemos pensar que van a trabajar algo de flexión. ¿Por qué? Porque va a haber corrientes de agua que van a tratar justamente de flexar al pilote. Va a ser para justamente el cabezal de un determinado estribo, y también colocamos pilotes porque el material puede estar sujeto a erosión y se va a socavar materiales. Debido a eso se arrastra el material, se socava, pero el pilote va a seguir transmitiendo la carga. Obviamente que perdemos fricción acá en este sector. En el caso de excavaciones también se puede realzar colocando pilotes y realzar luego la futura excavación. Entonces hay varias maneras de poder realzar este tipo de, o el empleo de los pilotes en diferentes obras. Ahora, hay dos maneras de poder encarar los proyectos de fundación profundas. Estamos hablando de fundaciones profundas, aquellas que van a son diferentes al de las cimentaciones aisladas. Una primera es mi tablita en la cual, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Que en base a etapas de su ejecución, las tareas que tenemos que realizar y los métodos que podemos usar o que pueden ser recomendables. En todo proyecto de fundación tenemos que realizar una exploración en el terreno, que quiere decir, tengo que hacer una investigación del subsuelo, a realizar ensayos de sondaje, ensayos geofísicos, ensayos in situ y llevar al laboratorio las muestras para hacer la clasificación, para determinar qué tipo de material tengo presente en ese lugar. La segunda etapa viene el diseño. Calcular hay que realzar todo el diseño de la superestructura para llegar a definir cuál va a ser la carga que va a transmitir al o por el pilote. Entonces tengo que calcular exactamente, tenemos que determinar en todos los casos las cargas que tengo que transmitir por el pilote, ¿cierto? Vale decir, teniendo un suelo cualquiera, acuérdense que usted va a tener un determinado suelo, que como les digo, no necesariamente tenemos pues todos son uniformes, no es así. Uno quisiera tener algo así, pero no ocurre esto. Y en el caso de lechos de río, suelos aluviales, en la parte superior existe que haya material aluvial, pero más abajo hay que estudiar por qué no sabemos qué puede ser. Puede ser esto de 3 metros, depende de cuánto ha sido el material que ha sido arrastrado. Y podemos tener pues capas, por ejemplo, un estrato blando, y claro, no nos conviene colocar o apoyar el pilote acá. Entonces tenemos que pensar en que el terreno tiene que atravesar el pilote, este terreno, de alguna manera, y llegar a un terreno más competente, ¿no? Entonces acá, para cada uno de los terrenos, tenemos que ver cuáles son sus características. El ensayo CPT, en este caso, es solamente un dato para ese punto del terreno, ¿cierto? Entonces imagínense que yo tengo así un perfil de suelo, entonces tenemos que ver qué tipo de material o cómo vamos a transmitir la carga, esta carga que tengo que transmitir, de que estoy analizando para un pilote. Acuérdense que estamos viendo de un pilote, nada más. Estoy analizando el caso para un pilote. Entonces, para eso necesito estos datos de acá, necesito los datos de acá, los datos de este otro estrato, de cada uno de los estratos. Para hacer el diseño,
calcular cuánto va a ser su capacidad de carga y si va a haber algún tipo de asentamiento. Entonces hay que ver en los métodos, acuérdense que este va a ser el pilote de un determinado cabezal. O sea, un cabezal, voy a dibujar acá. Acá viene la columna. No, algo así. Y entonces de acá estoy transmitiendo una gran carga con momentos en un sentido y en otro sentido. Entonces nosotros tenemos que colocar acá con esta carga total, valorar acá los pilotes. Si voy a colocar, por decirles, estoy haciendo estimativamente algo así. Entonces colocar 1, 2, 3, que no vaya. Voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes. Entonces en cada pilote voy a tener una pequeña carga de esta grande que voy a transmitir y que tengo que distribuir la carga de la columna que estoy transmitiendo de la superestructura hacia los pilotes. Los pilotes van a venir acá. De esta manera tenemos que hacer el diseño, ¿no? Entonces, para ello, pues se acude a softwares o a condiciones de estructuras que podamos repartir la carga. Por lo general, uno trata siempre de tener una cierta simetría para poder hacer una distribución uniforme de la carga, ¿no? Colocar algo asimétrico nos crea complicaciones. Entonces hay que ver esto, cómo va a ser la distribución de las cargas en cada pilote. Luego viene la fase constructiva. En la fase constructiva tenemos que especificar el procedimiento, equipos, controles, qué método se puede usar, bueno, balance energético, ecuaciones de onda, pruebas de carga y finalmente una vez que se ha hecho, se ha ejecutado, se tendría que hacer una evaluación de que la carga que realmente estamos transmitiendo al suelo va a soportar y entonces hacer una evaluación a través de algún tipo de ensayos y ver si realmente ya con todo el puente una medición de prueba de carga, ¿no? La otra manera de poder clasificar los pilotes es en base a la instalación o de acuerdo al tipo de material que vamos a emplear, el tipo de la resistencia, la forma de la sección, función estructural o podemos usar pilotes inclinados. Entonces, esta es una manera de clasificar de acuerdo al tipo de el componente del tipo de material a emplear, la forma de la instalación. A ver, ¿cómo podemos clasificar? Podemos llamar de acuerdo a la instalación hincados, hormigonados in situ o usar pilotes prefabricados. De acuerdo al material, podemos clasificar el pilote de hormigón, acero, madera y materiales compuestos, o sea, ya mixto, o sea, con perfiles y hormigón. Podemos clasificar al pilote si vamos a hacerle trabajar por punta, por fuste o solamente o ambos, ¿no? De acuerdo a su forma, pueden ser, si son prefabricados, cuadrados, pueden ser vacíos in situ, circulares, o si es perfil metálico, doble T. También podemos hacerlos trabajar a compresión, a tracción, flexión compuesta, carga horizontal. Y podemos tener inclinados, verticales o inclinados y mixto, ¿no? Entonces, una figurita acá como tipos de pilotes, lo que les estoy mostrando en este pequeño esquema, que podemos tener de madera, pueden ser de hormigón vaciados in situ, podemos usar perfiles
que vamos a usar los perfiles para poder vaciar el hormigón en estos perfiles, y luego de acuerdo también al tipo de el suelo. O sea, fíjense que acá les estoy mostrando diferentes tipos de suelos para valorar la capacidad de carga. Pueden ser por punta y por fricción, o solamente por fricción. Hacerlos trabajar van a ser muy largos, pero bueno, el estrato es muy amplio, entonces no me queda otro. O hacerlos trabajar por punta y fricción. Eso ahí es para valorar la capacidad de carga. Ahí tenemos inclinados. Hay otros que pueden ser para compactación de los pilotes. Otros elementos en grupo que podemos emplear, o también podemos usar, ya este es para la prueba de carga, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de pilotes y podemos indicar que son muy numerosos los tipos de pilotes que se usan en la construcción. Varían los materiales, mucho más las formas de ejecución y el producto resultante. Entonces, como la figurita anterior, les muestro acá los diferentes tipos de pilotes: madera, de hormigón, acero, fundamentalmente, ¿no? Son los tres materiales que empleamos para el diseño y ejecución de pilotes. Vamos a analizar, estoy hablando de los pilotes que pueden ser de diámetros hasta como máximo 1 metro. En general, 50 centímetros hasta 60 es lo más racional. Quiere decir que podemos tener pilotes de 30 a 50 centímetros de madera, podemos hacer prefabricados, vaciados in situ, y los de gran diámetro que ya son de hormigón, ¿no? ¿Qué tienen que tener los pilotes de madera? Vamos a ir hablando de los pilotes independientemente de madera, que son los más antiguos. Una característica importante es su peso específico, que debe ser superior a 1, o sea, una madera que tiene que tener un cierto peso, no como la madera balsa, que pesa muy poco, ¿cierto? ¿Estos dónde podemos encontrar estos pilotes? Bueno, por ejemplo, en Italia todavía hay una isla que se ha construido las edificaciones eh, apoyadas en los pilotes de madera, ¿no? Van a ver en la bibliografía y que estos pilotes de madera han sido curados, que quiere decir se han evitado que se pudran, y por eso al estar dentro del agua, como está una agua salada, los pilotes hasta la fecha siguen trabajando bien. Y estos pilotes de madera tienen que cumplir ciertas condiciones. O sea, tienen que ser de árboles derechos, deben ser cortados en buena estación, sus maderas serán de primera clase, las fibras evitar que tengan nudos, ¿cierto? Deben conservar el tanino, dentro de la madera, es un componente importante que deben también cuidarse del ataque de insectos. Por eso que a los pilotes se les hace un tratamiento, se los remoja en ciertos estanques con líquidos para tratar a la madera. Ahora, como no son tan largos, por lo general los pilotes de madera, realizamos empalmes. Hay una diversidad para realizar el empalme. Por ejemplo, acá lo que les muestro con una plancha metálica, y se atraviesa los bulones de 3/4 de pulgada a 1 pulgada, visto en corte, visto de frente con la plancha. Esa unión tiene que ser la plancha metálica en una longitud de 1 metro a 80 centímetros. Entre pilote de madera y pilote de madera en la parte inferior se coloca una junta de plomo, porque estos van a ser golpeados para ser hincados en el terreno, ¿cierto? Otra forma es colocar completinas de acero y atravesar con bulones o perlas, ¿no? Visto en planta, y se ven que van a estar
de un lado al otro unidos estos empalmes. En la parte de la cabeza, en muchos casos lo que se coloca es un aro metálico que se coloca en caliente. ¿Cuál es el objetivo? Cuando se enfría, lo va a comprimir a la cabeza del pilote. Entonces acá vamos a poder golpear sin que esto se vaya a desmochar. Pero para proteger, algunos también colocan como un bloque de madera dura para dar los golpes sobre un perfil doble T y evitar así que podamos romper la cabeza del pilote, ¿no? Y en la punta se usa como un asuche que se llama como un estuche que se coloca en la punta del pilote. Se hace una punta que va a ir de 1,5 a 2 metros de diámetro, en base al diámetro del pilote, se le genera esa punta y se coloca un perfil que se llama un asuche metálico, que se lo clava a la punta porque este tiene que ser hincado. Luego, para unir con el cabezal, como al hincar, no vamos a hincar y todos van a quedar del mismo tamaño, ¿no es así? Entonces, lo que se hace para vaciar el cabezal es que se recomienda que todos los pilotes tienen que estar por lo menos embutidos en 15 centímetros dentro del cabezal. Eso es importante. Ahí lo que se muestra es que se han hincado a los pilotes como clavos, pero en algunos casos hay que tener cuidado de que no comienza a rebotar al hincar y entonces llegó hasta ahí nada más, o ha chocado una piedra, ¿cierto? Vamos a hincar y resulta que el pilote de madera, vamos algo así, se le presenta un bolón, obviamente. Entonces, por más que golpeemos más, esto no va a entrar. Va a impedir este bolón y más bien tener cuidado de que el pilote de madera no explote por tanto golpe o no se fracture por tanto golpe. Entonces, a veces no va a quedar uniforme, pero entonces lo que se hace es, a partir de cierto nivel, que todos los pilotes de madera estén 15 centímetros y se los une. Los pilotes metálicos, acá, ¿qué tipos de pilotes metálicos hay? Hay de toda forma, ¿no? Al ser metálico se le puede dar de distintas formas. Son de acero. Lo que hay que tener cuidado es cómo vamos a introducir y en qué medio vamos a introducir estos pilotes metálicos, ¿no? De unión de tablestacas metálicas, es lo que les había mostrado la figurita. Ahí está la figura. Estas son las tablestacas y se las une entre tablestacas y se forma acá, se vacía el hormigón. Entonces, ese es el pilote algo mixto con metálicos. Lo que hay que tener cuidado es que evitar la corrosión provocada por la oxidación en un medio húmedo. Los suelos en general, en su humedad, tenemos sales en disolución dentro del suelo y que en algunos casos pueden ser oxidados. Entonces, por ello lo que se hace es realizar una cierta, se les coloca pinturas antioxidantes y se les hace un tipo de protección al metal con ciertas pinturas para evitar de que éstas vayan a oxidarse. Los diámetros de estos pilotes pueden ser de 20 centímetros, si son muy grandes, hasta 2 o 3 metros, depende de, como les digo, el empleo que se va a dar, ¿no? En grandes puentes o, por ejemplo, cuando se tiene que ganar al mar y hacer una pequeña acceso, entonces colocan estos pilotes, entonces hay que tener ciertas precauciones en los pilotes, porque cuando se hacen
pilotes vaciados in situ. Entonces, si tenemos que en una determinada costa se colocan el tubo este es pilote de hormigón, algo así, y luego lo voy a rellenar acá con hormigón. Entonces, se puede hacer, por ejemplo, en las costas o también en las proximidades de los ríos, estos tipos de pilotes. Las formas, ahí como ven, pueden ser doble T, pueden ser tubos circulares o unidos con perfiles, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de estos pilotes de acero? Bueno, nosotros no es tanta la ventaja porque nosotros no producimos acero, no requieren tiempo de curado, como ocurre en el hormigón, se prolongan fácilmente por soldadura, son fáciles de cortar con sopletes y permiten gran facilidad de trabajo para construir pilotes de gran diámetro. Su peso es relativamente reducido para grandes diámetros. En arcillas sensitivas, su reducida sección transversal origina la mínima perturbación, ¿no? Entonces ahí sería ese de los pilotes de metálicos. Bueno, va a quedar acá pilotes de hormigón armado. Hagamos 15 minutitos de receso. Hay 31 personas que están presentes. Por tanto, vamos a hacer un pequeño receso de 10 minutitos y volvemos, por favor, para continuar con la parte de los pilotes que les voy a mostrar. Bueno, hacemos 10 minutos, por favor, de un pequeño receso y volvamos. Gracias. Okay.